tal? Bienvenidos a un podcast más. Qué alegría poder estar de vuelta, reunidos otra vez más, aprendiendo, estudiando y creciendo juntos espiritualmente. Qué alegría compartir con ustedes, mucha. Como siempre ya saben, tenemos a Ronald en el extremo izquierdo de la mesa. Tenemos a Benja a la par. Hola, básicamente hola. Ahí tenemos a los más adultos de este ministerio. Estoy juventud. Ya entramos ahí. Y también hoy tenemos una gran invitada. Así que nada, quiero presentarla muy rápidamente, pero quiero dejar que ella también se dé su propia introducción. Tenemos a Rocío Llanes. Ella nos va a acompañar hoy con un tema muy bueno, porque muchas saben, uno de los temas que nosotros tocamos también dentro de la profecía, dentro de todos los temas que normalmente platicamos acá, uno de los temas muy relevantes es la alimentación. Sí que lo es. Y van a ver el enfoque que le vamos a dar en este podcast. Creo que es muy interesante. Así que vamos a arrancar de nada. Pero, Rocío, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto Gracias. estar acá con ustedes y hoy vamos a poder aprender mucho sobre cómo cuidar nuestro cuerpo. Te vamos a exprimir. Eso, ahorita vamos a exprimir porque necesitamos mucha información. Sí. Que de hecho vamos a enfocar el tema hoy en algo en específico. Y es, ¿alguno de ustedes es débil con el tema del azúcar? Sí. Yo creo que sí. En mi Sí. caso sí. Si me dejas ser muy honesto, cuando yo era niño, de 5 a 7 años más o menos, por ahí, Ajá. recuerdo que a escondidas me gustaba destapar el bote donde mamá ponía el azúcar y siempre agarraba una cucharada y Wow. no sé si alguien lo hizo así, pero yo era fanático. directo. Así a mí me pasaba yo en una tacita. Fanático Sí, de comerme el azúcar así de cucharadas. Mira, te lo prometo. Mira, Bueno, te yo lo creo, prometo. te digo, al menos en mi caso, te podría decir que quizá el azúcar como tal azúcar del azúcar que le pones al café además, quizá Refinado. no. Ajá. Ah. Pero pues si me das un pastelito, me das un, qué sé yo, una bebida, un jugo o algo, ahí sí te diría que tengo una debilidad. ¿Vos? Fíjate, Me encontrás. vos tocaste algo bien importante, que es esa presentación. Cuando muchos oímos como el azúcar, pensamos en el azúcar refinada, que el polvito El blanco, polvito. ¿no? Pero ¿cuántas cosas hay que consumimos constantemente que están llenas de azúcar? Sí. Y para Lo dar vamos a arranque a ver. esto, estaba leyendo un dato interesante porque en el guión que hizo Ronald, él puso algo bien interesante, dar un dato curioso acerca del azúcar. Así que investigué algo y ustedes sabían que el 20% del consumo del cuerpo se lo lleva el cerebro. Y de ese 20% casi su totalidad viene de la glucosa, del azúcar. Hablaron. O sea, el trabajo que lleva el cerebro básicamente es el más pesado del resto del cuerpo y ahí es donde se requiere. Ahora bien, ¿qué tipo de azúcar? Y para eso quiero hacerte la primera pregunta, Rocío, para que arranquemos de lleno. ¿Qué es el azúcar y cuál es la función que ésta tiene dentro de nuestro cuerpo? Ok. Tú ya empezabas con una muy importante, ¿verdad? Ujú. Pero vamos a empezar con qué es el azúcar. Eso como que lo vemos en las primeras clases de química, ¿verdad? El azúcar es un carbohidrato, ¿verdad? Conocemos muchos tipos de carbohidrato. Pero el azúcar o la glucosa, que podemos decir, es uno de los carbohidratos simples. Entonces, después vienen todos los otros tipos de azúcares que van a ser formados por cadenas de diferentes tipos de carbohidratos. Ok, pero entonces quiere decir que dentro de esta gama de azúcar o tipos de azúcar vamos a encontrar obviamente azúcares buenos, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían estos? Los naturales, digamos. Bueno, son los naturales, pero todo tiene que ser con medida. Ajá. Pero antes, respondiendo a lo que me decías también de cuál es la función del azúcar o de la glucosa en el cuerpo es brindar energía. Brindar energía, o sea, se descompone la molécula por medio de una ruta metabólica y se brinda energía a los órganos que lo necesiten, al músculo, al cerebro, como tú decías. De hecho, el cerebro utiliza como única fuente de energía al azúcar, a la glucosa. No puede ¿en obtener serio? energía de la grasa o de otro lugar. Entonces, por eso es que es necesaria, pero también tenemos que tener una medida para no hacerle daño al No cerebro. podríamos vivir sin azúcar. No. Pero Ok. todo tipo de aclárame esta duda porque yo no sé mucho de esto, pero ¿cualquier tipo de carbohidrato se convierte en azúcar? De hecho, hay 3 tipos de azúcares simples, si así lo quieren ver. Se llaman monosacáridos. Uno de ellos es la glucosa, está la fructosa y está la galactosa. Entonces, estos pueden formar después otras moléculas que forman a los otros carbohidratos. Por ejemplo, si unes una glucosa con una fructosa, que es la que encontramos en la fruta, se forma la sacarosa, que es el azúcar que normalmente compramos, ¿no? Es azúcar blanca.
Si unes una glucosa con una galactosa, se forma la lactosa, que es la que tiene la leche. Wow. Mira qué interesante. Ok, qué curioso. Y digamos, estos tres tipos, ya dijiste que la fructosa es pues, de las frutas. La última era Galactosa. ¿Y esta dónde la encontrás mayormente? En la leche. En la leche. ¿Y cómo diferencias cuál es buena, cuál es mala? ¿Cuál necesitas más, cuál necesitas menos? Bueno, la que se utiliza más en el cuerpo es la glucosa. Ajá. Entonces, si podemos hablar de cuál es buena, cuál es mala. La lactosa, que ya es la unión de las dos, de la glucosa y de la galactosa, o sea, puede tomarse como mala para alguien que es intolerante. Entonces es porque estas personas no tienen la enzima Los que tres. separa estas dos. Los tres somos Te informamos que intolerantes. los tres somos Ya intolerantes. estamos viejos. Lo Para único- ustedes sería mala esa. Pero hasta ahorita este punto es que esas azúcares que tú mencionas, digamos, podríamos considerarlas como naturales. Sí. La leche, sí, todo eso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un azúcar natural y una que es añadida, por ejemplo? Bueno, es que la añadida, si vamos a azúcar añadido como tal, si vamos a las etiquetas nutricionales de cualquier producto, que yo los invito a que lean las etiquetas nutricionales de todo lo que ustedes coman, por favor, pueden observar que dice azúcares totales y ahí puede incluir, por ejemplo, hablábamos con Ángel, ¿verdad? Se estaba comiendo unas papitas. Ahí hay azúcar. Pero Quemándolo, aparte quemándolo. va a venir azúcares añadidos, que esa ya es el azúcar como que la que ustedes le ponen al café. O si compran un juguito de frutas, la fruta trae azúcar. Pero aparte vendría el azúcar añadido, que es el Wow. que le van a agregar para ya darle como que sabor. Y ahí es donde podríamos decir que estamos adulterando el azúcar. Sí, así es. Porque le estamos poniendo azúcar al azúcar. ¿Sí? Y esa dosis podría afectar directamente al cuerpo. Sí. Ahorita que tú mencionas al Al Ángel, que estaba usamos comiendo de las ejemplo. papas, ajá. Y yo no sabía que unas papas que para mí son sumamente o únicamente saladas pueden tener azúcar. Pues Ángel nos mencionaba algo que yo no sabía, que dice que le colocan azúcar glass, pero esa sería la añadida, digamos. Ajá. Tal vez ahora que lo entiendan mejor, vamos a lo que yo les decía, que forman moléculas. Entonces la papa tiene un carbohidrato complejo que se llama almidón. ¿Se han escuchado del almidón? Sí. Está en el arroz, en el trigo, en el camote, en muchos tipos de... hay muchas fuentes, en la tortilla. También. Sí. Entonces, el almidón está formado por amilasa y amilopectina. Son polisacáridos también y estos están formados de glucosa. Perdón, Entonces, Rocío, antes de que sigas, ¿hay manera como de traducir esto a un lenguaje sí, vocal? ahorita voy. Antes te La lo dibuja. glucosa, si ubican la glucosa, ¿cuál es? La glucosa Es el azúcar, pero el sí. más simple. el más sencillo. Ok. La glucosa forma cadenas, Ok. cadenitas. Entonces, esas cadenas forman al almidón. Ok. Entonces, ya el almidón lo encontramos en las papas, en el arroz, en todo eso. Ya. Entonces, ustedes al comer arroz están comiendo azúcar y no saben. Wow. Pero la diferencia entre comer arroz, por ejemplo, y comer azúcar, como la vemos, la que se le coloca a las bebidas, es que la del arroz, de la papa, se va a tardar menos En descomponerse. en descomponerse que la de las bebidas. Solo sacame una duda. ¿Quiere decir entonces que el término azúcar no precisamente significa que sea dulce? ¿O sí? No siempre lo vas a percibir. Depende de qué esté acompañado también, porque si está acompañado por sal o por otras cosas. Ah, ok. Ya, Pero entonces- de hecho, si no recuerdo mal, la palabra sacáridos de los azúcares sí significa azúcar. Que de hecho hay un condimento, ¿no? Que se llama sacarosa, creo que es. O es como un tipo de azúcar más saludable, quizás. No lo he escuchado. la sacarosa es lo que les decía, el azúcar que usamos. Ah, normalmente. ¿y qué pasa cuando usas como un azúcar glass o Splenda o cosas así que son más saludables, El supuestamente? azúcar glass es azúcar común, solo que está procesada. O sea, tú la puedes meter a la licuadora y ahí te Y sale ya. azúcar glass. Ahora Splenda ya es un endulzante artificial, pero eso todavía no nos toca. Ah, todavía no. Perdón, No te brinques. Pero entonces, Rocío, ¿dónde podríamos encontrar el azúcar oculta, por ejemplo, y cómo podríamos identificar nosotros eso? Bueno, identificar Ujú, con las etiquetas, como yo les decía. ujú. Siempre, o sea, con las etiquetas, porque ahí las empresas tendrían que colocarlo, ¿verdad? Por ley, por obligación, todo lo que le están poniendo. Ujú. Y en una etiqueta, ponete, perdón que te interrumpa, ¿cuánto crees tú o hay algún como número
que defina que ya es perjudicial y que todavía entra como en no tan perjudicial? Bueno, Porque yo creo que las etiquetas te lo ponen como por porción o algo así. las etiquetas lo que hacen es que ponen el ingrediente que está en mayor proporción, lo van a ver antes. Entonces, si toman un frasco de algo y como primer ingrediente dice azúcar, quiere decir que es el ingrediente mayoritario. Ahora, creo que en México lo hacen los etiquetados frontales, ¿verdad? Que dice exceso de azúcar, exceso de grasa. Pero aquí todavía creo que aún no se hace. Ahora ya para cada uno pues sería de conocer los pesos, ¿verdad? Una cucharadita de azúcar pesa 5 gramos, una cucharada pesa 15. Entonces sería de que cada uno sepa cuánto debe consumir y ver ahí si no se está excediendo, porque una bebida puede tener hasta 36, entonces ¿cuántas cucharaditas van ahí? A la madre sí va. Pero si usted- ya lo ves desde ese punto de vista. ¿Ustedes sí, habían pues leído o habían escuchado alguna vez que precisamente los juguitos como para niños son de los más azucarados? O los tés fríos también, creo. Ajá, como que son de las bebidas que aparentemente se ven inofensivas y son las que más azúcar tienen. O sea, y te estás hablando que es para un niño. Y ahí, ¿cuál podría, crees tú, que ponerte lo que mencionaba Alex? ¿Qué consecuencia crees tú que podría tener en un niño un jugo en donde, por ejemplo, tú decías unos 36 gramos de azúcar, que en realidad sí, haciendo la conversión pues es un montón de cucharaditas de azúcar, ¿no? Aquí sí podemos hablar entonces cuáles son digamos, las consecuencias del azúcar, tanto a corto como a largo plazo. Hablemos a corto plazo. ¿Qué podría provocar el azúcar, ese proceso de azúcar sobre azúcar, ¿verdad? En el cuerpo del ser humano, con un niño, por ejemplo? Bueno, si vamos a un niño, no sé si se dan cuenta si le dan de desayunar cereal con Waffles. leche, ¿verdad? Y el cereal bien azucarado. Yo conocí a alguien que todavía le ponía azúcar porque le ponía azúcar a la leche. Entonces, al Eso principio, era rico. hay personas que tienen como que su subidón de energía y después el bajón. Ajá. Entonces, hay otros que, como a mí, que si yo me como algo con mucho azúcar, pues me siento cansada, me siento así. Te pesa, digamos. En Ajá. serio. ¿Y puedo saber solo por qué pasa eso? Tiene que ver con el cuerpo de cada uno. Depende de cada cuerpo, porque... Y depende cómo acompañas tu comida también, porque si lo acompañas con fibra o con proteína, el pico de la glucosa puede ser mayor o puede ser menor. Ok. Entonces, bueno, hay un dicho que dice todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? No sé si ustedes lo Sí. vieron ahorita. Pero a mí me gusta decir que todas las enfermedades al final llevan a los riñones. Wow. Que hablábamos de los efectos, ¿verdad? A largo plazo. Hay muchos órganos que pueden ser dañados por el azúcar, ¿verdad? Empezando desde el cerebro, el hígado. Pero los eso no lo ves riñones. de inmediato. No. Estamos hablando que eso lo puede provocar el azúcar. En el cerebro sí, ¿Así? sí. ¿Cómo? Porque puede afectar tu estado de ánimo. Wow. De hecho, yo estaba viendo que el azúcar, o sea, cuando la consumes, puede hasta quitarte el dolor, pero después hace que el dolor sea peor. Entonces, como que es un efecto secundario. ¿El dolor emocional? No, el dolor físico. Ah, físico, Ajá. ok. De las articulaciones, era específicamente. Entonces, en el cerebro lo que pasa es que cuando consumes azúcar es como una droga, se libera dopamina. Entonces, esa es una hormona que te hace sentir bien y Como que placer. un ¿no? neurotransmisor, perdón. Entonces, te hace sentir bien, pero solo es un momentito. Entonces, la gente quiere volver a sentirlo, entonces vuelve a consumir más y el cuerpo tal vez puede desarrollar tolerancia, entonces quiere aumentar Necesita los niveles. como que subir la dosis, en este caso de consumo. Quiere decir que, digamos, como ese cliché de las películas, ¿no? De que a la mujer la dejan y que la harán y el bote de helado, es porque básicamente te está subiendo la dopamina. Sí, te está haciendo sentir mejor. Pero Pero vas a tener un bajón. Ajá. después eso puede afectar tu sistema nervioso. Entonces, las personas que consumen mucho azúcar están muy propensas a la depresión. Entonces, como que te vas al otro lado. Entonces, a largo plazo sí hay consecuencias y Muchas. graves. Muchas. Si ¿Qué vamos, más podrías mencionar si ahí? vamos al hígado, el hígado graso, para empezar, el hígado graso, pues se cree, ¿verdad?, que es por la grasa, pero no. La principal causa es el consumo excesivo de carbohidratos. No solo de azúcar, de esta que estamos hablando en las bebidas, sino de todo lo que hablábamos, ¿verdad? De papas, arroz, pasta, todo eso, ¿verdad?
Es correcto. Que no es que no debamos comerlo, sino que con temperancia, ¿verdad? Con medida. Ok. Bueno, y ahora quizás un poco de lo que creo que es importante que todos hablemos es ese cliché en la publicidad. Ujú. ¿Qué pasa con los productos que dicen sin azúcar, una Coca-Cola sin azúcar, todo esto? ¿Qué tan real es? Pues puede ser real de que no tenga, Ajá. pero a lo que vamos es a los otros ingredientes que puede tener. Oh. Siempre van a Entonces- tener como endulzantes. Tiene que haber un sustituto para endulzar. Sí, si vamos a las leches, una leche que no tiene azúcar va a necesitar tal vez más grasa para poder estabilizar la mezcla. Si hay un producto sin grasa, va a necesitar más azúcar para poder estabilizarla. Ujú. Entonces, en el caso de las gaseosas, que decía Alex, Que le quiten el azúcar, digamos. le quitamos el azúcar, pero le van a poner endulzantes artificiales. ¿Sí? Xilitol, sorbitol, Splenda, ¿verdad? Que tiene aspartame. Entonces, esas son dañinas para el cerebro. Y también, bueno, esto no se sabía mucho antes, pero ahora sí, dañan la microbiota intestinal. ¿Saben qué es la microbiota No, intestinal? Sí. Apenas sé ¿Han que es mi escuchado intestino. de la Eso. flora intestinal? Ah, Sí. Tienes microbios en tu estómago, en tu colon y todo eso, ¿no? Sí, en el intestino tenemos bacterias, no solo malas, sino que tenemos Buenas. buenas. Deberían ser buenas la mayoría, porque Ujú. nos ayudan a Descomponer. descomponer alimentos que no se descompusieron arriba. Ujú. Entonces, estos edulcorantes matan estas bacterias. Entonces, reinan las bacterias malas y ya empezamos con gases, con distensión abdominal y podemos llegar a algo que se llama síndrome del intestino irritable. A veces lo conocen como colon irritable, pero el Ujú. nombre correcto es síndrome del intestino irritable. Y puede ser acompañado de estreñimiento, de diarrea o de muchas molestias, muchos calambres. Entonces, a veces la gente también es intolerante a otras cosas, entonces es peor. Ujú. Y es por los edulcorantes. Y los edulcorantes también pueden afectar al sistema inmunológico, pueden causar depresión si la microbiota está mal Wow. y muchos problemas. Entonces no solo hay un producto que no tiene azúcar, sino que también estoy dañando mi microbiota intestinal al estar consumiendo edulcorantes. O sea, podrían no estar mintiendo de que no tiene azúcar. Me llama la atención, Claro. Chan, bueno, no sé, ahorita que lo decía Rocío, mencionaste muchas veces que, o al menos así lo entendí, que uno de los órganos más afectados es el cerebro. O sea, porque prácticamente lo que decías, el cerebro pues se alimenta de la glucosa, ¿no? Ujú. Y es por medio de la mente y el cerebro como uno tiene comunicación con Dios, ¿va? Sí, O sea, seguro. y tanto en el estudio de las escrituras como al momento de razonar tus actos y demás. E incluso parte de lo que nosotros predicamos es que es en nuestro cerebro, en nuestra frente, que Dios quiere grabar su ley, vamos. Entonces, Ujú. me hace pensar que todo este tipo de productos en realidad lo que están provocando es afectar adrede tu mente para afectar adrede tu vida espiritual, vamos. Sí, Tendría seguro. que ser. Ujú. Tendría que ser. Y creo que es algo que quizá no somos los únicos, ni los primeros, ni vamos a ser los últimos que hablan específicamente de este tema, porque pues, se puede ver un montón de información con respecto a eso quizá lo popular que se está volviendo el tema de la salud y cómo, por lo mismo que decía Alex, ¿no? Que ahora por lo mismo es de que las empresas están viendo poner etiquetas de saludable y sin cosas agregadas, etcétera. Porque sí hay un interés por como mejorar los temas de salud, pero me llama mucho la atención esto en específico, ¿vamos? Lo que te puede afectar este producto en realidad a tu mente, vamos. Sí, porque prácticamente sí está limitando la comunicación con Dios. Sí. Y lo que dice Rocío, por ejemplo, alguien que se acaba de comer su helado que está saturado de azúcar, por ejemplo, y quiere orar a los 5 minutos, quizá le va a sentir un poquito más de complicación, ¿verdad? O lo quiere hacer después de que ya tenga el pico bajo de la glucosa, ¿le dices? Sí. Ajá.
un estado de ánimo pues ya desanimado, estresado, como tú lo dices, que te sientes pesada, ya no va a tener la misma comunión con Dios como que si estuviera con una mente más tranquila. Sí. En el caso de ustedes como nutricionistas, cuando quieren ayudar a alguien tanto para subir de peso, bajar de peso, ¿en qué punto ponen el azúcar? ¿Primordial o es algo secundario? No, es primordial ver el papel que juega el azúcar. Uh-huh. Se recomienda que no sea un alto consumo, no recuerdo bien el dato ahorita, pero debemos guiarnos y tratar de que nuestras fuentes de carbohidrato Uh-huh. sean carbohidratos complejos, ¿verdad? Como se nos recomienda que sean granos integrales, porque tienen fibra, entonces la fibra retrasa o baja el índice glicémico, entonces la curva ya no va a ser tan alta, el pico, sino que va a ser más bajo. Uh-huh. Entonces también que se acompañen estos carbohidratos con proteína y con fibra, ¿verdad? De frutas, verduras, entonces eso hace que el pico glicémico no suba tanto. O sea, no es lo mismo a que tú te comas tu plato principal o tu almuerzo sea una pasta, a que sea un poco de pasta acompañada de vegetales y una proteína. Uh-huh. O sea, es como... O acompañas la pasta con panito. Es que eso es lo que pasa, que ponete, al menos aquí en nuestro país, nuestra gastronomía es muy alta en carbohidratos, creo yo. Por ejemplo, vas a Navidad y hacen tamales y el tamal normalmente lo comes con pan, ¿no? Sí. No te lo dan con pan. Y con chocolate. Y chocolate, pues, imagínate, es exagerada la cantidad de carbohidratos y de azúcares en este caso que también consumimos, ¿no? Y si alguien se siente bien consumiendo azúcar, Rocío, ¿qué puede hacer como para tratar de evitar eso y buscar alguna otra manera de satisfacerse su anhelo, ¿verdad? Bueno, si el azúcar es por una razón emocional, ¿verdad? Como hablábamos, puede buscar otras alternativas como el ejercicio, ¿verdad? Que también llevan a la liberación de estas hormonas de la felicidad y obviamente no va a causar daño, sino que va a ser mejor, ¿verdad? Y por más tiempo. Entonces el ejercicio puede ayudar mucho. El azúcar, pues obviamente es muy difícil dejarla de una vez. Podemos empezar poco a poco. Si alguien le colocaba 2 cucharadas de azúcar, puede bajarle a 1 y así ir bajando poco a poco. O si se tomaba una gaseosa diaria, pues bajarle a 1 por semana y así hasta que las deje completamente. Pero sí tratar de hacer el cambio y de que sus fuentes de azúcar, o si quiere comer algo dulce, que venga de las frutas. Porque las frutas nos dan sabores dulces y no son dañinas como estos otros productos procesados. Y aparte del ejercicio, ¿qué otras formas prácticas puede tener uno para bajar el consumo de azúcar? Aparte de hacer ejercicio, ¿qué otras actividades tú le recomiendas a tus pacientes? Pues pueden buscar recetas, ¿verdad? Como hablábamos, las combinaciones que sean granos integrales, que lo combinen con frutas, que sepan medir, que sepan leer bien las etiquetas para que no estén consumiendo más de lo que creen. Porque a veces las personas dicen, no, solo comí yogur y granola. Yo sé que sí. Y el yogur traía un montón de azúcar y la granola también. Me pasó con un paciente diabético que me enseñó su cereal, me enseñó su leche de almendras y me dice, mira, es leche de almendras. Y traía un montón de azúcar. El cereal también, entonces me dice, me estoy matando yo solito, me dice, porque él era diabético. Entonces por eso hay que saber leer bien lo que estamos consumiendo, porque tal vez el sabor no va a ser tan dulce, pero ya cuando vemos en la etiqueta, pues sí. No, wow. Sí va a tener razón. O sea, el punto principal ahora, digamos, para alguien que quiere empezar a reducir el consumo de azúcar sería empezar a leer sus etiquetas nutricionales. Sí. Sí, y con eso ya poder ir disminuyendo. Sí. Controlar sus porciones de los otros carbohidratos complejos. Arroz, tortillas, pan. Es que en realidad creo que lo ideal sería consumir todo natural, vamos. Sí, eso sería. En un mundo ideal, ¿va? Ajá, porque, o sea, no sé, tal vez estoy siendo un poco exagerado, pero la necesidad de leer una etiqueta, pues, a eso voy, va. Cuando creo que en la naturaleza podrías encontrar todo lo necesario para alimentarte, va. O sí creo que fue el plan de Dios desde un principio, pues. Okay. Así fuimos diseñados. Así fuimos diseñados. Sí, tenemos fuentes naturales, ¿verdad? Como la miel, que
también es utilizada para cicatrizar, para sanar heridas, para sanar úlceras, pero también debe ser con medida porque la miel aporta muchas calorías también. Y lo peligroso es que no endulza tanto como el azúcar, entonces le ponemos más, ¿verdad? Entonces tratar de regular eso. Si vamos a comer fruta, no es necesario agregarle miel, ¿verdad? Porque ya la fruta ya es dulce, entonces... Sí, a veces Como que acostumbrar tu paladar, siento yo. Se acostumbra a tu paladar. Bueno, Rocío, ¿cuál sería tu mensaje final para una relación más saludable con el azúcar? Bueno, primero debemos pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Porque solos no logramos hacer nada. Y si ya tenemos una adicción, pues va a ser más difícil. Pero con la ayuda de Dios y debemos informarnos, debemos investigar, debemos buscar informarnos bien sobre lo que estamos consumiendo y así poder controlar, ¿verdad? Todo lo que está ingresando a nuestro cuerpo, que no sea dañino, controlar nuestras cantidades de carbohidrato, de azúcar y tratar de elegir las opciones más saludables. Tal vez al principio no vamos a lograr el cambio, pero poquito a poco se logra. Bueno, quizás muchos de los que nos están oyendo se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver como tal la comida? ¿Por qué estamos hablando del azúcar si lo que hablamos es profecía, abominaciones de Babilonia? Pero este es un tema bastante relevante y bastante importante. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una época donde la alimentación definitivamente está en su peor etapa. Sí. Todo lo que comemos, no importa de dónde la consigan y que alguien diga, bueno, pero es del mercado. Todo trae ahora químicos, conservantes, cosas que son dañinas. Y aquí es el ¿por qué hablamos de esto? Porque como lo decía Benja, necesitamos una mente despejada. Precisamente creo que Elena G. White es la que lo menciona. Ella habla acerca de que para adorar y glorificar a Dios necesitamos tener un cuerpo sano y una mente sana. ¿Cómo podemos llegar a eso si de alguna manera lo seguimos contaminando constantemente? No solo con lo que comemos, con lo que vemos, con lo que hacemos. Todo lo que nos rodea básicamente es un consumo que poco a poco nos comienza a cegar o nos comienza a distorsionar una realidad en la que deberíamos de vivir bajo la ley. Como dijo Benja, Dios quiere grabar su ley en nosotros. Y nosotros no lo estamos dejando. Sé que es muy difícil y probablemente nada de lo que digamos ahorita va a ser de este tip les va a servir para no consumir azúcar nunca. No va a pasar así. Pero sí, definitivamente es una decisión propia de cada persona que estoy viendo esto. Decir, ¿sabes qué? Quiero un cambio en mi vida. Quiero vivir diferente. No va a ser fácil. Pero si lo fuera fácil, no tendría mérito, ¿sabes? Totalmente. Vivir conforme a la ley de Cristo no es algo que haces de la noche a la mañana y ya, fácil, ya dejé todo lo que estaba mal. Es algo donde día tras día luchas y salís adelante. Así que creo que es importante hablar de esto, es importante ver qué daño nos está haciendo, qué tanto nos está cegando y sobre todo tomar acción, porque definitivamente estamos en tiempos finales. Sí. Definitivamente las cosas no se van a poner mejor. Y es aquí cuando nosotros decidimos realmente ser un pueblo elegido, un remanente. Y si somos un remanente deberíamos llevar ese mensaje pro salud. Ese mensaje de vivir conforme a la ley de Cristo, vivir mucho más saludable y depurar nuestros cuerpos de todo lo que estamos viendo, consumiendo, haciendo para vivir una vida digna conforme a su ley. Así que creo que eso es lo que dejo. No va a ser fácil, mucha. No es fácil, sí. El consumismo excesivo del azúcar, como lo estábamos hablando, nos puede llevar a interrumpir la sana comunicación con Dios. Desde el inicio de la historia de la humanidad hasta ahora, ese es el principal objetivo de Satanás. Romper la comunión de Dios con nosotros. Para algunos va a ser de una manera, para algunos va a ser de otra manera, pero puede ser que nosotros, como lo decía Alex hace ratitos, estemos o seamos los que provocamos esa ruptura de la relación entre Dios y el ser humano. Creo que es un buen momento en esta época para retomar el interés en nuestra alimentación, en qué es lo que consumimos y cómo lo estamos consumiendo. Y si eso está interrumpiendo la comunicación con Dios, creo que es el momento de empezar a regularizarlos. Dios ha dejado personas especializadas en la alimentación, como lo son las nutricionistas, ¿verdad? Hay diferentes ramas, imagino, ¿verdad, Rocío? Pero
están a la mano, están a la mano. Entonces, creo que es un momento para ponernos un poco más de interés en lo que consumimos. Excelente. Pues yo, saben que justamente hoy en la mañana veía algo interesante que no le había prestado la atención suficiente seguramente, pero ¿saben ustedes qué significa la palabra Laodicea? Pues yo me recordaba, Yo pero no me acuerdo. Sé que lo vimos hace poco. Ajá. En realidad significa el pueblo juzgado. Wow. Eso significa. O el pueblo del juicio. O sea, se puede traducir de esas maneras. Ujú. Y la iglesia de la Odisea prácticamente es una representación del pueblo remanente de Dios. O sea, el último pueblo que va a vivir en la tierra. Que se le habla de una manera dura quizá. Pero necesaria. Pero, ¿saben qué me pareció muy interesante de eso específicamente, de lo que significa la palabra Laodicea? Ujú. Porque, ¿saben ustedes qué significa la palabra Daniel? ¿El Señor es mi juez? El Señor es mi juez. Entonces, Daniel es un tipo de un antitipo. Ujú. Daniel es un tipo de persona que representa a ese pueblo que va a vivir al final del tiempo. O sea que el pueblo remanente de Dios tiene que tener la temperanza de Daniel, vamos. Sí, Tiene sí. que, ¿y sabes por qué? Porque Daniel dice que al momento de él proponerse, no contaminarse, de tener una dieta saludable Ujú. y demás, dice que Dios le dio sabiduría en las ciencias Sí, es cierto. y a sus amigos. Ujú. Y al final del libro de Daniel dice de que muchos vendrán de acá para allá y la ciencia se va a aumentar, o sea, el conocimiento. Para nosotros poder entender esas visiones, eso que Dios la capacidad que Dios le dio a Daniel para tener visiones, entenderlas y comprenderlas, para poder nosotros entenderlas y comprenderlas, tenemos que ser temperantes como Daniel. Vamos, Totalmente. tener esa misma temperancia. Totalmente. Entonces creo que este tema específicamente de la salud es importante y relevante para Para esos nosotros tiempos, hoy. Sí. Sí. Rocío, te agradecemos muchísimo por haber hecho el tiempo y habernos esperado. No, gracias por la invitación. Sí, perdón. Y darnos explicarnos esto, ahora que realmente no sabíamos y que pues ahora podemos poner en práctica de ahora en adelante, ¿verdad? En lo que vayamos a consumir. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Y chicos, gracias por seguir viéndonos. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como... Perdón. Somos El Cuarto Ángel en Facebook, Facebook e Instagram, en YouTube como Cuarto Ángel, en Spotify como Cuarto Ángel Podcast y en TikTok como 4Teo Ángel. Vamos un año diciendo que lo vamos a cambiar y vamos a poner todos iguales, pero... Angelito no lo ha hecho. Será una próxima. Echen la culpa a Angelito. Así que hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, amigos.